México ha vivido tres momentos estelares en su historia: independencia, reforma y revolución. Como parte de esa cultura de la conversación que se daba en las familias de provincia durante mucho tiempo, todas las tardes, mi abuelo César Figueroa Domínguez platicaba con sus nietos sobre uno de los personajes más apasionantes de la Revolución Mexicana, como lo es Doroteo Arango, Francisco Villa, el Centauro del Norte, el comandante de la División del Norte, el Robin Hood de los pobres. En el cine, nuestro personaje Pancho Villa ha sido interpretado por actores de la talla nacional de Pedro Armendáriz, José Elías Moreno, Tony Aguilar, Narciso Busquet e incluso Antonio Banderas, entre otros. Todos ellos con todas las tablas para caracterizar al ranchero, al bandolero, al revolucionario y al mexicano sediento de justicia que los 3 últimos años vivió en la hacienda del Canutillo. Figura en los bestsellers más importantes del país, en las plumas de Roberto Blanco Moeno, Paco Ignacio Taibo, por citar unos cuantos. Sin menoscabo de las actuaciones profesionales de los antes mencionados, pocos saben de un actor chiapaneco llamado Heraclio Cepeda Ramos, que a juicio de la crítica nacional ha hecho el mejor Pancho Villa, como lo demuestran las producciones cinematográficas México Insurgente, dirigido por el cineasta mexicano Paul Leduc, y Campanas Rojas, bajo la dirección del ruso Sergei Bondarchuk. El Pancho Villa chiapaneco nos recibe en su hacienda de Juan Crispín, situada en el lado poniente de la ciudad de Tuxtla. En las producciones cinematográficas México Insurgente y Campanas Rojas, que fueron dirigidas por Paul Leduc y Sergei Bondarchuk respectivamente, ¿cómo es que el escritor, el novelista, el narrador, el político, el actor se incorpora a estos elencos tan exitosos? Tiene una historia interesante. Yo viví en Moscú, era más o menos el año 65, y se celebró en Moscú el primer gran festival de cine internacional. Y naturalmente yo estuve presente en el festival, y allí llegó un joven director que todavía no había dirigido nada, que estaba estudiando cine en París, se llamaba Paul Leduc. A pesar del nombre, Paul Leduc es absolutamente mexicano, sobrino de Leduc, del maestro de Renato, el maestro Renato Leduc. Entonces me gustó mucho conocerlo. Yo le serví como de anfitrión, mostrarle Moscú, mostrarle una serie de lugares. Y un día paseando por la Plaza Roja, en la muralla de la Plaza Roja, le dije: mira, Paul, aquí hay 2 personajes revolucionarios que tienen que ver mucho con México. ¿Quién es? Sen Katayama, un japonés que fue el fundador del Partido Comunista Mexicano, y John Reed, que estuvo en la Revolución Mexicana y escribió el libro formidable que se llama México Insurgente. Cuéntame de él. Yo le platiqué y me dijo: Paul, oye, dice que hay una gran película. Esto es una gran película. Yo la voy a hacer, sin duda que la voy a hacer. Y cuando lo haga te voy a invitar. Perfecto. Y pasaron los años, yo regresé a México. Vivíamos en la misma casa, el mismo edificio. Un edificio muy famoso en México, se llama el edificio Condesa. Ahí vivíamos. Entonces un día me invitó a cenar a Elba y a mí, junto con su esposa, que es Berta Navarro, la gran productora del cine. Y en la cena me dijo: ¿te acuerdas de nuestra conversación? Perfectamente. Pues ya llegó el momento. Berta ya logró reunir unos recursos para que hagamos la película de Riff. Ay, perfecto. Y tal como te dije, te solicito que participe en la película. Yo encantado. ¿Y qué voy a hacer? Va a ser un teniente. Ay, perfecto. Ya teniente ya fui en la guerra. ¿Y qué digo? No lo hago, no va a ser un teniente. Entonces, tal día tienes que llegar. Muy bien. Entonces ya llegué ahí, me vistí en un uniforme militar. Eran como las 8 de la noche que llegué. Pero mientras iba pasando la noche, iban ocurriendo cosas sensacionales. Paul se empezó a pelear con el que iba a ser Pancho Villa, que imitaba a Pedro Armendáriz, y a Paul le molestaba mucho eso. Sé tú, le decía: no eres Pedro Armendáriz. Y a la tercera lo corrió. Y entonces el que estaba de coronel ascendió a ser general, el candidato después a ser Pancho Villa, y al rato lo corren también. Y empieza toda la gente a subir, y yo también. Ya por ahí de las 11 de la noche ya era yo capitán.
por ahí de las 12 de la noche, ya era yo teniente coronel, y luego coronel. Y exactamente el 1 de la mañana me dijeron, Heraclio, eres general. Perfecto. Pero si soy general, soy Pancho Villa. Tengo que ver a Paul. Dije, Paul, yo quiero ser Pancho Villa. ¿Cómo? Sí, yo quiero ser Pancho Villa. No estaría mal. ¿Y qué propones? Que me dejes improvisar. Yo tengo mala memoria, ¿no? Ni la tabla del 7 me aprendí nunca en la escuela tipo. Entonces lo que necesito es que me dejes improvisar. Conozco bien la historia, tengo gran admiración por Villa. Déjame, ¿cómo no? Y me permitió Paul, y todos los diálogos que están ahí no están escritos, son diálogos improvisados directamente a la cámara. Paul tenía una idea muy precisa. Incluso la película hubo un momento en que llegó a llamarse, y así están los primeros rollos, a la altura de los ojos del hombre. Él pensaba que la cámara primitiva de cine estaba siempre como si fueran los ojos del hombre y se movía poco. Entonces, si tú ves, los movimientos de cámara en Ritmo México Insurgente son mínimos, casi no hay, porque Paul se lo propuso. Y Paul también filmó en 16 milímetros porque era más barato, y luego hizo el aumento a 33 y lo puso en sepia. Al pasar de 16 a 33 logró cierta calidad de película muy usada, y el sepia le dio la antigüedad total. Entonces parece que estás viendo una película antigua, y así fue como hice Pancho Villa, y nos fue bien. Señor Cepeda, México Insurgente y Campanas Rojas fueron filmadas en la década de los 70, ¿no? Entonces, en esa década de los 70 también se le conoce ya como parte de la historia como la década de la decadencia del cine mexicano por la proliferación de películas de ficheras, taquilleras, eso sí, pero mi pregunta está en que si estas películas donde usted participó como Pancho Villa en Campanas Rojas y en Ritmo México Insurgente representan una reivindicación del cine mexicano. Son dos caminos diferentes. Coincido plenamente contigo de que el cine mexicano entró en una crisis profunda con las películas de ficheras y de gángsters, el pésimo cine que se hizo, que hundió la industria. Ritmo México Insurgente fue una película hecha fuera de la industria. Incluso nos pensábamos que iba a ser una película clandestina. Era Díaz Ordaz el presidente cuando la filmamos, sí, porque eso fue en el año 69 o 70, debe haber sido, año 70, el último año de su gobierno. Pues estábamos convencidos de que esa película jamás iba a tener legalidad y que iba a ser tratada como una película subversiva, que si la íbamos a exhibir en círculos de estudios, en sindicatos, en universidades, pero nunca en las pantallas. La gran sorpresa es que al subir Echeverría, y como recuerdas, el hermano de Echeverría era el dirigente del cine, Rodolfo. Pues Rodolfo fue el que le dio la nacionalidad a la película. Las películas tienen nacionalidad siempre y cuando pidas permiso para filmarla. Si no permanecen enlatadas. Sí, o simplemente no tienen nacionalidad, pues no se pueden exhibir públicamente. Entonces lo primero que se hizo en el gobierno de Echeverría era darle la nacionalidad mexicana a la película de Paul Leduc, y empezó a exhibirse en el cine y empezó a cosechar de inmediato premios, primero premios nacionales y luego internacionales. Y los premios internacionales son una larga secuencia. El primero de ellos fue el premio Sadul, que es a la mejor película extranjera en Francia, fue el primer gran premio internacional, y luego una serie de más. Yo tuve la fortuna de viajar mucho por la película, que nos invitaba a Moscú, a muchos lugares a exhibirla. Entonces esta película fue en absoluto fuera de la industria, fue una película de contrapropuesta, precisamente de rechazo a lo que estaba haciendo la industria en ese momento. Ahora, entre Ritmo México Insurgentes y Campanas Rojas media precisamente 2 sexenios. Acabó el gobierno de Echeverría y empezó el de López Portillo. Ahora, con López Portillo hubo una cosa terrible para el cine, que era su hermana, la pésima musa, como le decían. ¿Te acuerdas que Sor Juana es la pésima musa? Pero doña Margarita era tan mala poeta que le decían la pésima musa. Entonces, la pésima musa en realidad fue la decapitadora del cine. De lo malo que había,
todavía lo acabó, lo destruyó. Bueno, hasta la Cineteca se incendió. Para Heraclio Cepeda, por ejemplo, en el papel de John Reed, ¿quién es el mejor? ¿Claudio Obregón o Franco Nero? No, toda la vida, acaba de morir, por cierto. Pues era un gran actor. Franco Nero era un muchacho bonito y de fama internacional, pero el nuestro es un gran actor, infinitamente mejor. ¿Qué intentaba, por ejemplo, al inicio de la plática que tienen ustedes en el ferrocarril, en la entrevista de John Reed, Franco Nero con Heraclio Cepeda, cuando usted le dice así, que hace el intento ese de la mano? ¿Pensaba sacar un arma o qué? Sí, yo pensé que iba... Villa siempre estaba muy pendiente de lo que sucedía, ¿eh? Entonces cuando aquel hizo un movimiento que no estaba estudiado, al final la misma escena se hace también con Claudio Obregón, como recordarás. En México insurgente vemos a un Pancho Villa más ruralón, más limitado en la percepción de los problemas sociales. Sí, claro. En Campanas Rojas vemos ya a un Pancho Villa más preocupado por los problemas sociales, por los problemas educativos, por los problemas de la mujer, los derechos de la mujer, claro, y todas esas cosas. Sí, porque como recuerdas, Sergei Bondarchuk es un gran director soviético y primero fue un gran actor. Yo lo recuerdo, siendo yo muy jovencito, vi un Otelo, él como actor representando un Otelo extraordinario. Y después hizo, ya como director, películas memorables como La Guerra y la Paz, por ejemplo, la gran novela de Tolstoy. Y aquí es donde viene este asunto que te va a sorprender. Doña Margarita, después de haber destruido el cine nacional, se le ocurrió, para terminar con su reinado, invitar a un gran director internacional y hacer una gran película en coordinación con otros países. Y es así cuando sale la historia de volver a hacer Reed México Insurgente y traer a Bondarchuk. Es un acto reivindicatorio. Sí, pero a la comunidad del cine le cayó muy mal, porque después de que había impedido que se desarrollara el cine, de pronto gastó millones en traer a Bondarchuk y traer a Bondarchuk a hacer una película que, bueno, Bondarchuk dijo que aceptaba siempre y cuando se hicieran los dos libros de Reed, México Insurgente y 10 días que estremecieron el mundo, que es la toma del poder por Lenin, que también estuvo presente John Reed. Entonces esta nueva versión era la parte mexicana y la parte rusa. Don Heraclio, le agradezco mucho que haya usted recibido aquí al Bufete Regional de Comunicación. La verdad que aquí en su casa de Juan Crispín me siento como en la hacienda del Canutillo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Y gracias a los compañeros.